Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, profesor. Soy Sebastián Marfil y este es mi cuarto video de introducción a la economía, en el cual voy a comentar una noticia al tiempo que explico algunos conceptos del ramo que nos pueden servir para entender a cabalidad la noticia elegida. Y para ello voy a compartirles un presi, el cual debiesen empezar a ver ahora. Y como pueden ver, la noticia es la siguiente. OCDE mejora proyección para Chile. PIB caería menos este año y rebotaría 4.2% en 2021. El repunte de la actividad nacional sería impulsado por el consumo y sería más alto que el del resto de los países latinoamericanos contemplados por el informe. Esta premisa general aplicaría para la situación de Chile, donde hace unos meses la entidad proyectaba que el Producto Interno Bruto este año se contraería 7.1% en el escenario más pesimista y 5.6% en el de un solo brote de COVID-19, que sería el escenario más optimista. Pero ahora, su informe de perspectivas económicas estima que la actividad caería 6%. El optimismo se sentiría con más fuerza el próximo año, cuando el producto se expandiría 4.2%, por sobre los dos escenarios proyectados en junio. De 3.4% sería una sola ola de contagios y 1.9% de haber dos. Bueno, para entender estos dos primeros párrafos de la noticia, lo primero que tenemos que saber es que el Producto Interior Bruto es el conjunto de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo determinado, que en este caso es de un año. Y se traduce este PIB o se puede expresar este PIB en este Producto Interno Bruto en una fórmula. ¿Cuál es consumo? Está aquí la fórmula, la pueden ver. Consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Pero esta noticia no habla de PIB en forma aislada, sino que habla de tasas de crecimiento del PIB. Y en la tasa de crecimiento del PIB tenemos que es la variación que experimenta el Producto Interior Bruto en un periodo de tiempo determinado. Para ejemplificar esta tasa de crecimiento del PIB, vamos a simular una tasa de crecimiento interanual del 3%. Elegí una cifra que se parece mucho a la economía nacional, que se parece mucho al PIB que tenemos actualmente, o al menos que teníamos en el 2018 en nuestra economía. Y podríamos hablar de un crecimiento interanual de 3%, en el caso de que una economía produjese 300.000 millones de dólares un año, particularmente el 2019, y al año siguiente produjese 309.000 millones de dólares. En ese caso habría un crecimiento interanual de 3%. Llevando este ejemplo a cifras más pequeñas que nos permitan imaginarlo mejor, habría crecimiento interanual de 3% en una economía que produjese el 2019 100 dólares y el 2020 103 dólares. Volviendo a la noticia, y teniendo claro este ejemplo, tenemos que la noticia lo que hace es contarnos que la expectativa inicial que tenía la OCDE en informes anteriores de crecimiento de la economía de nuestro país era que en los escenarios más pesimistas iba a decrecer un 5.6%, perdón, en los escenarios más optimistas iba a decrecer un 5.6%, y en los escenarios más pesimistas iba a decrecer un 7.1%. Es decir, en el escenario más pesimista, nuestra economía el 2020 iba a producir un 92.9% de lo que produjo en 2019, y en el escenario más optimista iba a producir un 94.4% de lo que produjo el 2019. Sin embargo, ya más cerca de terminar el año, la OCDE ha corregido ese informe, o mejor dicho, lo ha hecho más preciso, e indica que nuestra economía va a crecer, o mejor dicho, va a decrecer este 2020 un 6%, lo que quiere decir que este 2020
nuestra producción fue un 94% de lo que fue el 2019. Nuestro Producto Interior Bruto, en realidad no nuestra producción. Continúa la noticia. Este repunte se explicaría por sobre todo gracias al mejor panorama para el consumo privado, que sería el principal motor de la recuperación. Y se vería impulsado por las medidas implementadas por el gobierno en apoyo de los hogares, la mejora gradual del mercado laboral y los retiros extraordinarios de los fondos de pensiones. La inversión, en tanto, también volvería a cobrar impulso, pero seguiría condicionada a la evolución de la pandemia, volviendo a terreno positivo desde una caída de 13.9% en 2020 y llegando a 1.8% el año entrante. Al año siguiente, es decir, el 2022, el indicador subiría a 4.1%. Y lo que hace la noticia en estos dos párrafos es analizar dos de los elementos que forman el PIB, cuáles son el consumo y la inversión, indicando que la inversión, si bien se va a mantener negativa durante el 2020, crecería un poco en el 2021, mientras que el 2022 alcanzaría un 4.1% de crecimiento respecto al año anterior, es decir, respecto al 2021. Por otro lado, respecto al consumo, nos indica que el consumo va a ser el principal motor de la recuperación, va a ser lo que impulse la recuperación en el crecimiento del PIB. Continuando con la noticia, se prevé que Chile se recupere gradualmente en los próximos 2 años y que la actividad recupere los niveles previos a la pandemia para finales de 2022. Dice el reporte que destaca que dicho año el PIB crecería 3%. Eso sí, el documento también plantea que en los próximos 2 años la recuperación económica será gradual y desigual. Entonces, haciendo un poco un resumen de esta noticia, las expectativas de crecimiento del PIB en Chile durante los próximos años, es decir, las expectativas de crecimiento de consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, sería el 2020 un decrecimiento del 6%, el 2021 un crecimiento del 4.2% respecto a lo que se produjo en 2020, y en 2022 finalmente un crecimiento de 3%. Y como pequeño bonus track, otra noticia que salió el día siguiente, no, en realidad fue el mismo día. Y bueno, aquí lo importante de la noticia es que también nos habla de crecimiento económico, pero con otra medida que es el IMASEC. Y el IMASEC es muy similar al PIB, pero tiene la particularidad que mide la actividad económica de un mes en particular y lo compara con exactamente el mismo mes, pero del año anterior. Y en resumen, porque se me acaba el tiempo, lo que quiere decir esta noticia es que, bueno, octubre del año pasado tuvimos un mes con bastantes conflictividades, lo cual hizo que fuera, económicamente hablando, un muy mal mes. Por lo tanto, se esperaba que el IMASEC de octubre de este año, al tener un mal punto de comparación, iba a ser positivo. Sin embargo, lejos de la expansión de 3% que se esperaba, el IMASEC de octubre de este año cayó un 1.2%, lo cual deja preocupación porque se estaría recuperando la economía bastante más lento de lo que se tenía pensado. Cabe destacar, por último, que el IMASEC, esta forma de medir, lo hace el Banco Central, mientras que la medición anterior del PIB la hacía la OCDE, es decir, son dos instituciones distintas. Por eso también la diferencia que tienen en cuanto a las cifras, porque no alcanza a salir aquí, pero en esta noticia salía que el Banco Central hablaba de entre un 5 y un 6% de crecimiento para este año. Y ese fue el comentario de noticia. Agradezco que hayan visto el video y también agradezco cualquier retroalimentación que quieran darme. Muchas gracias.